significa de cada uno, porque cada uno tiene características diferentes, de los más comunes, ¿no? Dentro de los gliomas, uno de los más conocidos son los astrocitomas. Y dentro de los astrocitomas, los más frecuentes son los de mayor grado, ¿no? Los malignos, digamos así. Mientras más grado tengan, más malignos son. O sea, hay de primero, segundo, tercer y cuarto grado, ¿no? Entonces, si es un astrocitoma grado 3 o grado 4, estamos hablando de un tumor muy maligno que crece rápidamente, ¿no? Entonces, los astrocitomas anaplásicos son de grado 3 y los glioblastomas multiformes son el grado 4. Quiere decir que esos son los tumores más agresivos. Entonces, su frecuencia está entre 5 por cada 100.000 y van a producir déficit motor progresivo, hipertensión endocraniana, convulsiones, déficit motor focal que habíamos dicho. Y en la resonancia con contraste se va a ver una imagen hipointensa en T1 y en T2 con baja captación del contraste en la zona del tumor, pero pueden aparecer zonas de necrosis en el interior del tumor o hasta calcificaciones en algunos casos. Se puede pedir también tomografía por emisión de positrones PET o las espectroscopías que van a mostrar lo que les dije, que hay una reducción de N-acetilaspartato con incremento de la colina. O sea, la colina aumenta y el N-acetilaspartato disminuye. También puede haber amplificación o sobreexpresión genética en los cromosomas 1 y 19. El tratamiento va a ser corticoterapia, anticoagulantes, si es que profilácticos, si es que hay eventos tromboembólicos, rehabilitación y la cirugía que puede ser dependiendo de la localización del tumor. Y se puede hacer biopsia también, ¿no? Cerebral, si es que hay dudas, ¿no? Y radioterapia y quimioterapia, ¿no? El temozolomide está utilizándose en forma de prueba para los astrocitomas de alto grado. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De un astrocitoma de alto grado, ¿no? Miren, es una imagen multilobulada, con calcificaciones en su interior, con gran edema, con gran efecto de masa, ¿no? Y acá hay otro igual, ¿no? Múltiples vesículas en su interior y un nódulo en la parte central con gran edema y que está produciendo efecto de masa, ¿no? Este es un glioblastoma multiforme, ¿no? Que son muy malignos, ¿no? Otro tumor frecuente son los oligodendrogliomas, que constituyen astrocitomas pero de bajo grado, y los astrocitomas de bajo grado. Son, digamos, intermedios. No crecen tanto como los glioblastomas multiformes, pero sí tienen un crecimiento más o menos regular, ¿no? Los oligodendrogliomas anaplásicos y los astrocitomas de bajo grado muchas veces comparten características histológicas comunes. Generalmente se menciona que puede haber en la genética pelea heterocigótica del brazo corto del cromosoma 1 y del cromosoma 19 del brazo largo. La incidencia es menor que la de los glioblastomas de alto grado, ¿no? 4 o 20% de los gliomas, y la supervivencia está entre 4 a 5 años si es mixto y de 10 a 15 años si es solo oligodendroglioma. Son tumores pero de crecimiento lento, ¿no? A diferencia de los de alto grado que crecen rápidamente. Pueden aparecer con déficit motor, crisis epiléptica, hipertensión endocraniana, igual que todos los tumores, ¿no? Y la resonancia muestra formas quísticas con tumores sólidos hiperintensos. Igual la espectroscopía va a haber picos de colina y el N-acetilaspartato va a estar bajo. El tratamiento en caso de estos tumores es la resección del tumor y posterior radioterapia y quimioterapia. Algunos oncólogos prefieren primero iniciar la quimioterapia y luego la radioterapia, debido a que la radioterapia incrementa el deterioro. Acá tenemos el ejemplo de un oligodendroglioma, ¿no? Bastante grande, también es hiperdenso, ¿no? Con edema marcado alrededor, con efecto de masa. Y acá tenemos un astrocitoma, pero de bajo grado, también hay edema, está encapsulado y como es que capta en forma irregular, ¿no? Un área de necrosis en su interior.
Otro tumor ya menos frecuente, pero bastante agresivo, son los gliomas de tronco, o sea, del tronco encefálico. Estos tumores son más frecuentes en niños, especialmente localizados en la protuberancia. Alrededor de 30.000 por año a nivel mundial, y se tiene una alta mortalidad, especialmente los tumores continuos. Y es lógico, ¿no? Cuando crece el tronco encefálico va a producir compresión de todas las fibras motoras, compresión de los músculos oculomotores que están alrededor, va a producir una hidrocefalia grande y finalmente va a producir la muerte por descenso del edema hacia el tallo encefálico, hacia la parte del bulbo, ¿no? El paciente va a debutar con visión doble, inestabilidad para la marcha, signos piramidales, ataxia y neuropatía cardíaca. Los análisis de biodiagnóstica en la resonancia con contraste muestran tumores que captan el contraste en tronco encefálico, específicamente en la protuberancia. El tratamiento de estos tumores, lamentablemente, como es tronco encefálico, no son operables, ¿no? Porque es muy peligroso quedar aquí. Sin embargo, depende del tamaño del tumor. Ahora hay lo que se llama la radiofrecuencia o el gamma knife, ¿no? Hay operaciones de gamma knife, pero el tronco es bien difícil, generalmente no lo realizan, ¿no? Depende del tamaño del tumor. Los tumores continuos difusos no son operables, aun cuando han hecho biopsias en astrocitomas de tercer y cuarto grado, más bien el uso de radioterapia. La quimioterapia tampoco ha sido muy prometedora. Por eso los tumores del tronco, especialmente los gliomas, son de mal pronóstico. Acá tenemos un glioma, miren, en la protuberancia, en el lado derecho en este caso, ¿no? Derecho, y acá se ve cómo va creciendo y va haciendo efecto de masa en toda la zona. Acá se ve más claramente, ¿no? Como este tumor dentro del tronco encefálico va creciendo hacia abajo, hacia la región del bulbo. Y cuando llega al bulbo, pues para respiratorio y todo lo demás. Y va produciendo una hidrocefalia, como se dan cuenta, ¿no? Por obstrucción del sistema ventricular. Otro tumor menos frecuente es el ependimoma, ¿no? Proviene de células ependimarias de los ventrículos, tanto laterales del canal espinal y de los restos corticales, y constituye el 8 o 10% de los tumores en niños y 1 a 3% de los tumores en adultos. Estos tumores son más frecuentes en niños. Se pueden clasificar según su severidad, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Los grado 1 son mixopapilares, los grado 2 son ependimomas propiamente dichos, los grado 3 ya son anaplásicos. La diseminación por el como son tumores que están cerca del conducto del sistema ventricular, es fácil que hagan diseminación a través de líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Más o menos en el 3 a 12% de casos, y está ligado a alteraciones genéticas en los cromosomas 22 y 1. La resonancia va a mostrar necrosis, calcificaciones, puede producir metahemoglobina por pequeños sangrados dentro del tumor, hemosiderina, vascularidad, son isointensos en T1 e hiperintensos en T2. Clínicamente pueden producir, ya dijimos, hidrocefalia con todos los signos de hipertensión intracraniana característicos, cefalea, vómitos, alteración del estado de conciencia, edema de papila, diplopia, inestabilidad para la marcha, neurologismo, singomiel, ¿no? Entonces vamos a ver acá, tienen un ependimoma, bien. Primero en la médula puede haber un ependimoma en esta zona y va a producir singomielia, o sea, dilatación del conducto del ependimoma alrededor. Y si es un tumor de encéfalo, pues vean, es un tumor quístico con una nodulación que va creciendo, ¿no? Y va desplazando y colapsando el ventrículo. Y si es que se hace mucho más grande, ya pues no, prácticamente acá ya es gigante, ¿no? Tiene una forma más, digamos, quística, pero con una nodulación central. Y uno lo puede confundir esto con un cisticerco y con otros cuadros, ¿no? A veces es un poco difícil. Adelante. El tratamiento de los ependimomas es quirúrgico. Se pueden dar complicaciones quirúrgicas como disfagia, compromisos paracraniales.
Los síndromes de fosa posterior se resuelven con cirugía descompresiva. Después de la resección tiene que hacer radioterapia. La quimioterapia para ependinomas no suele ser eficaz y la recurrencia puede darse en 50%, porque es alta la recurrencia y requiere reoperación y radioterapia. En estos casos puede darse también quimioterapia. Seguimos. Tumores de las vainas nerviosas. Hay tumores que se localizan en los nervios periféricos. Llamamos los schwannomas, por ejemplo, que son bastante comunes. Son tumores benignos que se localizan en un 50% en la cabeza o en el cuello. Se originan en nervios periféricos, nervios craneales o nervios autonómicos. Pueden producir, dependiendo de la zona del trayecto del nervio que está afectada, pueden producir síntomas radiculares, compresión de nervios periféricos, parestesias, y son tumores que proceden de las células de Schwann. Y como ustedes saben, este está en el endoneuro. Y la mayoría son tumores solitarios, es decir, aparecen únicos, ¿no? En caso de ser múltiples, ya hay que pensar en el estudio genético, como el caso de la neurofibromatosis, ¿no? Los neurofibromas son otros tumores que son bastante frecuentes, proceden de células perineurales, no son encapsulados, pueden ser localizados, difusos o plexiformes. Y los tumores también pueden ser de tipo maligno en las vainas nerviosas, pero sobre todo se observan estos en las neurofibromatosis tipo 1. También puede haber neurofibrosarcomas, neurolimomas malignos, schwannomas malignos, sarcomas neurogénicos. Todos esos son malignos, ¿no? Son dolorosos, de alto crecimiento, pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo, en la cara, en el cuello o en el tronco, o en los brazos o en las piernas también, ¿no? Entonces, en realidad, los tumores de nervios periféricos pueden darse generalmente en cualquier parte del nervio periférico. El diagnóstico depende de los síntomas del nervio comprometido. Por ejemplo, si es del radial, van a tener una parálisis del nervio radial, ¿no? O del mediano, o dependiendo, o del ciático, va a tener una parálisis del ciático, en fin, ¿no? Si es de un par craneal, tendrá una parálisis, ¿no? Como por ejemplo los schwannomas o los neurinomas del acústico, del octavo par craneal, por ejemplo. La resonancia de los nervios puede mostrar tumoración captadora de gadolinium en el trayecto del nervio. La electromiografía puede mostrar compromiso del nervio afectado en la velocidad de conducción y la ecografía también puede localizar la lesión. El tratamiento va a ser resección quirúrgica, quimioterapia y radioterapia en caso de ser malignas. Acá está el ejemplo del nervio, un schwannoma, por ejemplo, cómo se abre el epineuro y en el endoneuro está el tumor. Cómo se puede hacer para resecar este schwannoma y evitar que siga comprimiendo todo el nervio, ¿no? Otros tumores frecuentes son las meningiomas, ¿no? Son dependientes de las meninges. Entonces son de bajo crecimiento, son de las células de las meninges hacia el espacio neural y muchas veces se diagnostican inclusivamente incidentalmente. Muchas personas tienen meningiomas y ni siquiera saben que tienen meningiomas. Paciente, de repente ustedes le hacen por un infarto cerebral y resultó que tenía un meningioma además. Muchas veces no da muchos síntomas. La mayoría son benignos y pueden ser recurrentes. El pronóstico va a depender del grado de mayor o menor recurrencia. Por ejemplo, el grado 1 es benigno, el grado 2 atípico, el grado 3 es anaplásico. O sea, si es grado 3 probablemente pueda ser recurrente y ahí sí hay que operar, ¿no? La incidencia de 2 a 6 por cada 100.000 habitantes, 13 a 26% de tumores primarios, o sea, es bastante alto, es bastante frecuente los meningiomas. Más frecuente en mujeres y en pacientes también que tienen neurofibromatosis, ¿no? Lo bueno es que es un tumor benigno y de bajo crecimiento lento y por lo tanto los síntomas muchas veces pasan desapercibidos, ¿no?
Se asocia a anormalidad genética, por ejemplo al gen NF2 del cromosoma 22. Se controla por factores de crecimiento y hormonas gonadales en algunos casos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, 30% de niveles bajos de estrógenos y 70% elevados de progesterona. O sea, pueden haber meningiomas relacionados a problemas de tipo hormonal, ¿no? Y pueden producir síntomas focales en algunos casos, pero dependiendo de dónde estén localizados. La tomografía mostrará lesiones instanciales con captación uniforme de contraste y pueden tener calcificaciones o edema circundante. La resonancia muestra su intensidad en T1 e hiperintensidad en T2. Captadores de gadolinio y adosados a las meninges. Entonces vamos a ver, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Dependiendo también del tamaño del tumor. Si es de apariencia benigna, se puede hacer biopsia también en algunos casos. Los meningiomas vascularizados pueden embolizarse previamente para disminuir el sangrado. Se puede dar radioterapia o quimioterapia, no es útil, solo radioterapia. El tratamiento antihormonal como tamoxifeno, se puede utilizar anticuerpos monoclonales contra factores de crecimiento de plaquetas y receptores de factores de crecimiento epidermal. Acá tenemos el ejemplo de un meningioma. Está adosado a la meninge y es bien circunscrito, es grande y generalmente hiperintenso, ¿no? En forma casi continua, ¿no? Es decir, es como si un foco se prendiera, ¿no? Cuando le ponen el contraste, ¿no? Esa es la característica de los meningiomas. Bien, otro tumor que vamos a ver son los meduloblastomas. Los meduloblastomas son muy frecuentes en fosa posterior, sobre todo en niños. 20% de los tumores son pediátricos y aparecen en 2 a 3 picos, de 3 a 4 años y de 8 a 9 años. Son altamente malignos, radiosensibles, quimiosensibles, a partir de la célula progenitora de la capa granulosa externa del cerebelo, y se diseminan por todo el eje craneoespacial. O sea, el paciente con medulloblastoma es carestípico, es un niño que muchas veces viene a la consulta con ataxia, ¿no? Viene el papá, lo trae, no sé, parece está que camina como borrachito, se anda cayendo. Lo examinan y muchas veces se confunde con problemas del oído por la ataxia. Yo tuve un caso parecido que era el familiar de un amigo y el niñito venía llorando, se quejaba de dolor, no se dejaba examinar, pero la característica es que se caía cada rato y cuando corría pues se iba para un lado y para el otro. Lo vio el otorrino pensando que era un problema de bronquitis o un problema de vértigo periférico, pero no le encontró nada, entonces lo pasaron al neurólogo. Entonces le hicieron una resonancia y en la resonancia se vio un proceso expansivo grande a nivel de fosa posterior y era un medulloblastoma. Lo operaron porque el tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. Se diagnostica mediante tomografía o resonancia magnética a nivel de fosa posterior, y como saben ustedes son de clínica cerebelosa, lo más frecuente es cerebelo, lo que más se afecta, y como es fosa posterior requiere una descompresiva de fosa posterior lo más urgente posible. Lo operaron de inmediato y pues para que pueda sobrevivir, porque esos tumores crecen rápido. Si es un tumor de fosa posterior va a comprimir el tronco y lo puede matar en poco tiempo. Entonces es netamente quirúrgico al inicio. Sin embargo, estos tumores pueden producir hidrocefalia también, ¿no? Como van creciendo, comprimen el acueducto de Sibio, producen dilatación, ¿no? Una hidrocefalia compresiva, ¿no? Cefalea, vómitos, hipertensión endocraniana y compromiso de paredes craneales. El tratamiento va a ser la resección quirúrgica lo más pronto que se pueda, ¿no? Y colocación de una válvula de derivación si es que tiene hidrocefalia. 25 a 35% de los pacientes hacen metástasis a la médula o al cerebro.
y la agresividad del tumor dependerá del grado de la anaplasia. Los marcadores son la expresión incremental del receptor RBB2 tirosinquinasa. Cuando tienen ese marcador positivo es de mal pronóstico, en tanto que niveles elevados de receptores de neurotrofina 3 en las células granulares cerebelosas son de mejor pronóstico. Es un tumor dependiente de cerebelo, de células granulosas del cerebelo, del neuroblastoma. Y el tratamiento de elección es radioterapia y quimioterapia luego de la cirugía. Pero lamentablemente estos tumores recidivan muy rápido. Y cuando recidivan muy rápido, es más rápido. Y entonces la mortalidad en niños es bastante alta. Y bueno, como les dije, ¿no? Desde mi paciente, bueno, era de un amigo, fue al neurocirujano, lo operaron, después de 3 meses hizo recidiva, lo volvieron a operar y ahí falleció. Porque es un tumor bastante agresivo. Y acá tienen, ¿no? Es un tumor de fosa posterior, bastante grande, acá está tapando ya el cuarto ventrículo y en algunos casos va a producir dilatación ventricular. Acá no está muy claro, pero casi no. Es un tumor bastante agresivo. Luego hablaremos del linfoma primario del sistema nervioso central. Es otro tumor con algo de frecuencia, 3 a 8% de los tumores está constituido por células de linfocitos B, ¿no? Producen lesiones masivas que involucran el parénquima profundo del cerebro y son más propensos a ser linfoma primario versus sistémico. Si bien el linfoma primario también puede involucrar al líquido cefalorraquídeo, la metástasis del sistema nervioso del linfoma típicamente sigue un patrón subdural meningio y o diseminación a las meninges. Es decir, el linfoma primario primero hace metástasis por infiltración a las meninges. Dado que este tumor es un tumor sensible al tratamiento, la intervención quirúrgica con suplidos inherentes debe limitarse a biopsia con el propósito de diagnóstico. Los resultados tampoco mejoran una resección agresiva. Además, este linfoma suele responder al tratamiento, pero también crece rápidamente y es imperativo comenzar la terapia tan pronto como el diagnóstico sea definido. Estos son los tumores que aparecen generalmente en pacientes inmunosuprimidos y van creciendo lentamente y aparecen pues como un proceso expansivo. Entonces ustedes ven y dicen es un tumor, pero es bien difícil de determinar en imágenes si es un linfoma primario. Normalmente lo que hacen es biopsiar y en la biopsia encuentran que es un linfoma primario y ahí recién empieza el tratamiento. Pero como son bastante agresivos tienen que actuar rápido porque si no hacen diseminación leptomeninge. Y cuando hacen diseminación leptomeninge, ya veremos después, van a infiltrar todas las meninges. Ya lo veremos en eso cuando veamos diseminación. Una advertencia para asegurar el diagnóstico definitivo del linfoma primario es realizar la biopsia sin exposición a esteroides. ¿Qué pasa? Muchas veces vemos un tumor y lo primero que hacemos es dale dexametasona, dale su corticoide para que disminuya el edema. Pero en el caso del linfoma primario tiene una característica muy clara, que cuando ustedes dan esteroides, muchas veces el tumor desaparece de la imagen. Total, ustedes le han puesto corticoides y a los pocos semanas le hacen una tomografía de control y desapareció el tumor. ¿Qué pasó? ¿Se mejoró el paciente? No, sino que enmascaró el corticoide la presencia de la imagen del tumor. Entonces eso dificulta las biopsias, porque si no tenemos claro dónde vamos a biopsiar, va a ser bien difícil, ¿no? Entonces necesitamos hacer la biopsia sin que desaparezca el tumor, ¿no? Tiene que estar ahí donde está, porque si no, de repente el neurocirujano agarra parte del cerebro sano y va a decir, bueno, pues acá no hay nada, porque es falso, es un falso negativo. Y como les decía, es muy común en los inmunodeprimidos y en pacientes HIV. La tomografía y la resonancia muestran lesiones típicas, hiperintensas, captadoras y intensas en T1 e hiperintensas en T2, captadoras de contraste
con lesiones profundas del cerebro. Y la espectroscopía también va a mostrar picos de colina y de lípidos. Recuerden que en la espectroscopía todos los tumores tienen incremento de la colina. El N-acetilaalpartato no en todos, en algunos puede bajar, ¿cierto? La mayoría baja la N-acetilaalpartato y aumenta la colina. Pero lo que sí es frecuente es que la colina aumente, el pico de colina. Si tienen una espectroscopía, una lesión que hay aumento de colina, la primera sospecha es que sea un tumor. Pronóstico de supervivencia de un linfoma primero es de 4 meses, son bien agresivos. El tratamiento, radioterapia, y ya cuando han hecho el diagnóstico, corticoterapia con recuperación rápida, pero hay tendencia a la recurrencia. Se puede poner metotrexate intratecal, rituximab, temozolomide oral, terapia antirretroviral en caso de formación de la SIDA. Entonces acá tienen el linfoma primario, ¿no? En esta zona, o aquí también otro tumor, ¿no? De un linfoma primario. Bien, y ahora hablemos un poco de las metástasis cerebrales. Las metástasis afectan al 10 a 20% de los pacientes con tumores sólidos. La incidencia de metástasis, ¿cuál es más frecuente? La metástasis cerebral. Los tumores de pulmón, 20%, melanoma, 7%, cáncer renal, 7%, cáncer de mama, 5% y cáncer colorectal, 2%. Pero en realidad esa es una clasificación activa. La mayor incidencia siempre se ve en cáncer de mama. Paciente con cáncer de mama que tiene focalización, lo primero que hay que pensar es que tiene una metástasis al cerebro. El diagnóstico se hace con signos focales, tomografía o resonancia que muestren la presencia de tumores únicos o múltiples, captadores de contraste, con gran edema perilesional, a veces captan en forma de anillo, y son isointensos en T1 e hiperintensos en T2. El pronóstico de supervivencia con metástasis cerebral es de 4 meses y 10 a 15% de casos en un año. Depende también si reciben tratamiento. Por ejemplo, si es un cáncer de mama, a veces le dan en forma agresiva ya anticuerpos monoclonales asociados, ¿no? Aparte de la quimioterapia. El tratamiento con corticoides, manejo de anticonvulsivantes en caso de que el paciente haya tenido crisis epilépticas, lo que puede haber también. Y cirugía en caso de que el tumor sea accesible. Hay tumores que pueden ser accesibles, pero si es muy profundo ya no se puede operar, solamente corticoterapia y radioterapia o quimioterapia, ¿no? Radiocirugía si la lesión es pequeña, quimioterapia en algunos tumores, linfoma no Hodgkin, sea de células pequeñas y sea de células terminales. Acá tenemos otra clasificación de la frecuencia de los tumores. Acá siempre a la cabeza está, primero lo que dicen hombres, me parece, pulmón, y en mujeres mama también es bastante frecuente. Después le sigue ya melanomas, riñón, gastrointestinal, colorectal y de causa desconocida, ¿no? Y un factor de riesgo importante para la metástasis de pulmón es que sea joven, que el tumor sea de gran tamaño y que haya invasión angiolinfática, ¿no? En el tumor de mama, la mutación del BRCA1 es bastante frecuente en mujeres jóvenes y la presencia de cáncer de mama triple negativo también. Entonces acá tenemos imágenes de metástasis cerebral. Miren acá, tiene varios, está sembrado de varias zonas de metástasis, ¿no? Pueden ser únicas o múltiples, como ya dijimos, que capten el contraste y que forma de anillo, o acá hay una única, por ejemplo, es una metástasis única, y acá hay otra metástasis múltiple. ¿Y de qué va a depender que sea única, múltiple? En realidad del estirpe del tumor. Generalmente los carcinomas, adenocarcinomas, esos dan múltiples, ¿no? Así como en la primera. Los linfomas, no Hodgkin o ese tipo de tumores dan así, ¿no? Generalmente únicos. Y
Y hablemos ahora sí de la metástasis leptomeningia. ¿Qué cosa es la metástasis leptomeningia? Es cuando el 4 a 15% de pacientes con cáncer desarrollan diseminación leptomeningia, es decir, se infiltra por las meninges. Los tumores más comunes en desarrollar leptomeninges son los de mama, pulmón y melanoma. Ustedes hacen mama, pulmón y melanoma, acuérdense de eso. Son los que más frecuentemente hacen diseminación leptomeningia. Menos común es el cáncer gastrointestinal o adenocarcinomas. El cáncer sistémico alcanza las leptomeninges y el líquido cefalorraquídeo por vía hematógena, vecindad de un tumor intraparenquimal, perineural o nervios periféricos, o también puede ocurrir por vía iatrogénica, por procedimientos neuroquirúrgicos. Si yo tengo un tumor, por decir, en la médula y manipulo esa zona, puedo disparar células hacia los ventrículos y otro sitio y ocasionar una diseminación leptomeningia de la enfermedad. Puede también ubicarse células en la cisterna basal, en la fosa posterior y en la cápsula. Y esto es bastante frecuente. Les comento un caso que yo tuve una paciente que tenía en la resonancia múltiples vesículas basales a nivel de la base del cráneo. Entonces la mayoría dijo, bueno, pues es una neurocisticercosis racemosa. Bien, le hacen dosaje de sangre, Western blot, el líquido cefalorraquídeo, sale negativo. Para esto la paciente solo tenía cefalea, pero comienza a presentar vómitos y dolor abdominal. Bueno, decían es por la hipertensión endocraniana. Sin embargo, posteriormente le hacen una tomografía de abdomen y encuentran que tenía un cáncer de vías biliares. Y el cáncer de vías biliares había producido diseminación de tipo leptomeningia en toda la base del cráneo. Y no era pues una cisticercosis, sino era un cáncer. La sintomatología se da en pacientes con cáncer sistémico que presentan signos de obstrucción de líquido cefalorraquídeo, signos neurológicos multifocales o trastornos del estado de conciencia. Entonces puede producir se puede ver también encefalopatía, signos radiculares, compromisos parenteriales, signos focales. La resonancia del encéfalo es la mejor, digamos, forma de detectar una diseminación leptomeningia, porque va a aparecer una hiperintensidad en las meninges y probablemente hidrocefalia. Y otra forma importante es la función lumbar. Si uno hace una función lumbar y detecta presencia de células neoplásicas, sobre todo en el Papa Nicolau, que dio positivo. La presión suele estar elevada, hay hiperproteinorraquia, la glucosa está disminuida, biomarcadores como tumorales, como el antígeno-carcinoma embrionario o la deshidrogenasa arábica pueden ser negativos. La diseminación leptomeningia suele indicar mal pronóstico con sobrevida de 4 a 6 semanas sin tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Radioterapia o quimioterapia intratecal, que ya está invadiendo las meninges. ¿De acuerdo? Existe también metástasis en la región epidural, 5% de las metástasis. Puede producir compresión de la médula o producir de tumores que provenientes del pulmón, de la mama, de la próstata, ¿no? En hombres también próstata es muy frecuente, sobre todo para lo que es columna, y en metástasis epidural con mayor razón. La diseminación a la columna se produce por vía hematógena, por vía arterial o venosa. La médula ósea con invasión al cuerpo vertebral posterior y luego a la lámina y al pedúnculo y puede ingresar a foramen radicular. Los síntomas iniciales de la metástasis epidural son dolor radicular, adormecimiento en banda, compromiso de primera neurona con hiperreflexia, Babinski, debilidad de miembros inferiores y puede haber parestesias a nivel sensitivo cuando ya hay compresión de la médula. Los exámenes que ayudan al diagnóstico son las tomografías, la resonancia de columna. El tratamiento en las metástasis epidurales va a ser
radioterapia, pero puede realizarse cirugía en casos de duda diagnóstica, por ejemplo, para una biopsia. La inestabilidad de la columna o porque ha habido destrucción del hueso, un colapso vertebral o por tumores radioresistentes. Quimioterapia en el caso de algunos tumores como el linfoma no Hodgkin o tumores de células germinales, neuroblastomas o cáncer de mama. El pronóstico es de supervivencia de 3 a 6 meses. Otros tratamientos pueden incluir embolización, radiocirugía estereotáxica y braquiterapia. Eso dependiendo del tipo de tumor, ¿no? Y el tamaño también de la localización. Acá tienen un ejemplo de una metástasis, ¿no? Epidural. Vean cómo la tumoración está comprimiendo la médula y la raíz nerviosa. Acá se ve cómo comprime la médula y la raíz. Se va a dar signos radiculares, signos medulares. Finalmente vamos a hablar de los síndromes paraneoplásicos. Y eso es importante porque es bastante frecuente. Los síndromes paraneoplásicos son trastornos neurológicos inmunomediados que pueden afectar cualquier parte del sistema nervioso. La expresión de proteínas neuronales por un tumor provoca una respuesta inmune contra tanto el tumor como el sistema nervioso. Esta hipótesis está respaldada por la detección frecuente en el suelo y líquido cefalorraquídeo de anticuerpos que reaccionan con antígenos expresados por el tumor y el sistema nervioso. Algunos de los anticuerpos parecen tener un papel patógeno directo en la causa de la disfunción neurológica, mientras que otros ocurren en asociación con células T citotóxicas que son los principales efectores de la degeneración neurológica. Entonces, muchos tumores tienen antígenos muy característicos y estos antígenos pueden confundirse o pueden sensibilizar a nuestro sistema de defensa y entonces nuestros linfocitos, en fin, todo nuestro sistema de inmunidad puede atacar a estos antígenos. Y muchas veces estos antígenos son molecularmente parecidos a otras estructuras de otros órganos normales. Entonces estos anticuerpos, en vez de atacar al tumor, atacan al tejido nervioso o a cualquier órgano específico. En el caso de metástasis paraneoplásica del sistema nervioso, atacan al sistema nervioso. O sea, son formas autoinmunes, parecidas a lo que vemos en el Guillain-Barré, ¿no? En el mimetismo. En vez de atacar al virus, atacan al nervio. Igual, acá en este caso, en vez de atacar al tumor, atacan al sistema nervioso. Ahora, ¿qué síndromes paraneoplásicos son los más frecuentes? El reconocimiento del cuadro clínico neurológico demostrando la presencia de un cáncer asociado. Claro, muchas veces el paciente debuta con un cuadro neurológico, pero no tiene antecedente de ninguna neoplasia. Recién cuando le hacen estudios descubren por ahí que tenía una neoplasia oculta. ¿Qué resultó? Que era un síndrome paraneoplásico, o sea, el organismo comenzó a producir anticuerpos que en vez de atacar al tumor comenzaron a atacar al sistema nervioso y produjo los síntomas. Entonces, inmunomediada por linfocitos T contra antígenos comunes del tumor y al sistema nervioso. 60% de síntomas neurológicos preceden a la aparición del cáncer, lo cual dificulta el diagnóstico. Lo que les decía, muchas veces el paciente no sabe que tiene un cáncer oculto y viene más por el problema de la manifestación neurológica. Y cuando le hacen los estudios respectivos, recién descubren el cáncer. Los síntomas pueden ser agudos, subagudos o aparecen antes de los estadios iniciales del cáncer, por lo que hace necesario un rastreo del cuerpo mediante tomografías toracoabdominopélvicas, estudios de PET-scan con FDG o tumores tumorales en sangre, marcadores tumorales. También puede ayudar en estudios de gamapatía monoclonal del suero, survey óseo, biopsia de médula ósea. Todo eso se puede hacer en caso de que haya una alta sospecha de que el paciente tenga un compromiso neurológico por un síndrome paraneoplásico.
¿Cuáles son los más frecuentes síndromes paraneoplásicos en neurología? La degeneración cerebelosa paraneoplásica. Son pacientes que debutan con ataxia cerebelosa, inestabilidad para la marcha, mareos, signos cerebelosos, disartria, disfagia y visión borrosa o diploma. Total, que le hacen todo el examen del cerebro y resulta que no encuentran nada. Pero tiene un cuadro cerebeloso. Piensan que es algo degenerativo y de repente por ahí alguien se le prende la lucecita y le pide marcadores tumorales y encuentra algo. O de repente pide biomarcadores específicos para ver síndrome paraneoplásico. Por ejemplo, en cerebelo lo frecuente de pedir es anticuerpos anti-IO, TR, GCC, SIC4MA2 o antilinfoma Hodgkin. Si estos salen positivos, ya pues es un síndrome paraneoplásico secundario de degeneración cerebelosa. Otra forma de presentación frecuente es la encefalomielitis paraneoplásica, con neuropatía sensorial radicular y signos disautonómicos. O sea, este es el paciente que viene con problemas cardíacos, de repente se le baja la presión, se le sube la presión, tiene arritmia cardíaca, y resulta que le han estudiado todo el corazón y no le encuentran nada, tiene sudoración profusa, y de repente cuando se levanta se le baja la presión o hace taquicardia. Entonces son síntomas disautonómicos. Y además de eso puede tener alteración sensitiva. Y hace una función lumbar y muestra pleocitosis, proteínas normales y bandas oligoclonales positivas. Ojo, puede decir esclerosis múltiple, pero recuerden que las bandas oligoclonales no necesariamente es positivo solamente en esclerosis múltiple, puede darse también en síndromes paraneoplásicos. Entonces podemos pedir anticuerpos anti-Q, CB2, MP5 y pueden salir alguno de ellos positivos. La resonancia infrarroja muestra hiperintensidades difusas. Entonces, ¿qué hace el diagnóstico? Estos anticuerpos. Si encontramos uno de estos anticuerpos positivos y tenemos una encefalomielitis paraneoplásica o con síntomas disautonómicos, tenemos que pensar que es un síndrome paraneoplásico. La encefalitis límbica. Son pacientes que tienen compromiso de conciencia, pero antes de llegar al compromiso de conciencia presentan ansiedad, depresión, confusión, delirio, alucinaciones, crisis epilépticas y trastornos de la memoria. Muchas veces hacen lo que se llama la encefalitis autoinmune. O sea, encuentran electroencefalogramas con descargas temporales, anticuerpos intracelulares contra anti-HU, CB2-MP5-MA2. Generalmente en estos casos, cuando tienen una encefalitis límbica, se les da corticoides de primera dimensión. Sin embargo, responden poco a los tratamientos y se asocian a otros cánceres. Entonces, cuando tienen una encefalitis autoinmune con compromiso límbico, hay que de todas maneras pedir marcadores tumorales, hacer un rastreo completo, porque es muy probable que esto sea consecuencia de un síndrome paraneoplásico. Entonces se puede pedir estos anticuerpos, anti-Q, CB2, MP5 y MA2, y se asocian a cánceres de timo, de pulmón, de ovario, de melanoma y de linfoma. Hay una serie de marcadores nuevos que van a ver en encefalitis autoinmune, por ejemplo. Por ejemplo, el más conocido es el que tiene asociación con un tumor de ovario en mujeres, ¿no? Pero no siempre se encuentran estos marcadores, sino siempre se sospechan. Por eso hay que tener en cuenta estos síndromes. Cuando usted tiene una encefalitis, una encefalomielitis, una degeneración cerebelosa, no está de más pedir marcadores, biomarcadores tumorales o estos biomarcadores específicos, porque puede tratarse de un síndrome paraneoplásico. Y el otro síndrome paraneoplásico, pero ya más periférico, es la neuropatía sensorial paraneoplásica, que resulta del ataque de anticuerpos contra las raíces dorsales ganglionales. Los pacientes desarrollan dolor, entumecimiento, déficit sensorial, que puede afectar las extremidades, el tronco y los pares craneales.
La presentación es frecuentemente asimétrica, asociada con reflejos disminuidos o abolidos y conservación relativa de la fuerza. Todos los tipos de sensibilidad pueden verse afectados, pero la pérdida de la propiocepción es a menudo predominante, lo que resulta en ataxia sensorial y movimientos pseudoactores en las extremidades, predominantemente en las manos. O sea, los pacientes que tienen polineuropatía, sobre todo sensitiva, no tanto motora, sino sensitiva, tenemos que sospechar también que no sean de origen paraneoplásico. Y cuando la sensibilidad está afectada, va a haber ataxia. Recuerden el signo de Romberg. Sí. Entonces, el paciente, por ejemplo, que tiene una ataxia sensitiva, ya se cae para un lado o para otro. ¿Por qué? Porque la sensibilidad no está llevando la información al cerebro. Igual pasa con las extremidades superiores, ¿no? El paciente quiere agarrar algo y hace movimientos un poco extraños de los dedos. ¿Por qué? Porque no tiene la sensibilidad clara para poder saber qué es lo que está agarrando. Entonces hay afectación de la parte sensitiva. Más que motora, sensitiva. Ojo, estamos hablando de síndromes paraneoplásicos. Otra cosa es la polineuropatía asociada a oncológico, porque también es frecuente que un paciente oncológico haga polineuropatía, pero ese es ya por otro mecanismo. Muchas veces lo hace porque recibe medicamentos quimioterápicos fuertes que dañan el nervio. Es una polineuropatía de origen tóxico, esa es otra cosa. Este es por síndrome paraneoplásico. ¿Sí? Y otros síndromes menos frecuentes, pero que también pueden presentarse en el oxoclonus y mioclonus. Los pacientes hacen movimientos de torsión del dorso, del tronco y del cuello. El síndrome del estigma, ¿no? Hablamos de hablar del estigma o síndrome del hombre rígido, que es una enfermedad autoinmune también relacionada para el clásico. Hay una cantante, ¿no?, famosa que tiene esta enfermedad, que le detectaron hace poco, ¿no? Celine Dion, no sé si han oído hablar de eso, ¿no? Mielopatías, síndrome de Lambert-Eaton, la miastenia, eso es lo más común. Eso se conoce. Que tienen síndrome de Lambert-Eaton, ya habrán visto esa clase, y le encuentran un limón, ¿no? Es el más frecuente de todos los paraneoplásicos. Neuromiotonías, el síndrome de Isaacs, que es una forma de miotonía también asociada, y polineuropatías periféricas y disautonómicas también pueden ser síndromes paraneoplásicos. Todo eso forma parte de todo el espectro de síndromes paraneoplásicos neurológicos. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, identificación rápida del tumor. Como son paraneoplásicos, lo primero que tienes que tratar es el tumor. Y si se requiere quimioterapia o resección del tumor o radioterapia, ¿no?, dependiendo de lo que sea. Si el síndrome paraneoplásico es provocado directamente por anticuerpos, como es el caso de la enfermedad de Lambert-Eaton, por ejemplo, canalopatías de calcio, portaje dependiente de potasio, de miastenia gravis, neuromiotonías, polineuropatías asociadas a anticuerpos, ACHR, receptores de acetilcolina, el tratamiento va a ser la remoción de los anticuerpos, es decir, recambio plasmático o uso de inmunoglobulina humana endovenosa. Si el síndrome paraneoplásico es inmunomediado por células T, el tratamiento va a ser la inmunosupresión o inmunomodulación. También se pueden dar corticoides, inmunoglobulina o los cambios plasmáticos en daño severo. Y finalmente, la inmunosupresión con ciclofosfamida, tracolimus, ciclosporina, rituximab pueden darse en casos muy severos en que el paciente no esté recibiendo quimioterapia. O sea, el tratamiento muchas veces en estos casos es inmunosupresor, ¿no?, porque es este tipo inmune, ¿no? Son anticuerpos que en vez de atacar al tumor, están atacando al sistema nervioso. Entonces, lo ideal es primero tratar el tumor, pero si aparte de eso hay anticuerpos, tenemos que dar recambio plasmático, inmunosupresión o medicamentos de inmunomodulación, ¿no?, para evitar que los anticuerpos estén dañando